Saludos cordiales. Sean todos ustedes bienvenidos al curso de Educación Militar para docentes de la Armada del Ecuador. Les saluda el Teniente de Fragata Superficie Cristian Llerena Sandoya y junto a la doctora María Casteló seremos los docentes de la unidad número 1 denominada Planificación Académica. El día de hoy iniciaremos desarrollando los temas Modelo Educativo de Fuerzas Armadas 2018, Libro 1, Objetivos, Fundamentación Legal y Ejes Curriculares. El objetivo específico de la clase. Al finalizar, usted podrá conocer el contenido fundamental del libro número 1 del Modelo Educativo de Fuerzas Armadas 2018. Las Fuerzas Armadas del Ecuador trabajan para crear una sociedad del conocimiento inclusiva, basada en la gestión de todos los ámbitos de la vida militar. Para tener éxito en este entorno de constante cambio y resolver problemas de manera efectiva en cada nivel de conducción militar, los profesionales militares deben desarrollar un conjunto de competencias. Al considerar que la planificación académica por asignaturas deriva en procesos tradicionales de conocimientos compartimentados y que provoca una saturación en los procesos de transmisión de la información, además de una excesiva carga de evaluaciones acreditadas, el presente modelo educativo centra su atención en un sistema de educación modular en el cual las áreas de conocimiento son referenciales y proporcionan los conocimientos imprescindibles que ayudan a desarrollar competencias profesionales, donde un comité de módulo interdisciplinario busca la formación integral del alumno militar. En fin, estimados alumnos, el modelo educativo de Fuerzas Armadas 2018 es una norma conceptual y metodológica que permite articular los procesos educativos del sistema de educación militar en cumplimiento con la misión constitucional y las misiones de apoyo a la gestión del Estado. Es decir, este modelo educativo permite optimizar recursos, integrar contenidos, racionalizar y sistematizar la evaluación, lo que promueve en la educación militar un espacio de satisfacción tanto para el docente como para el alumno militar. Objetivos del Modelo Educativo de Fuerzas Armadas 2018. El objetivo general de este modelo educativo es establecer un marco para la planificación, administración y evaluación académica que comprende las etapas de cada uno de los procesos educativos del sistema de educación militar. Esto permitirá el conocimiento, análisis y solución de los problemas asociados a la educación, investigación y desarrollo nacional. En los procesos de formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación, es decir, los procesos del sistema de educación militar. Describir el sistema de educación militar. Orientar la planificación educativa del sistema de educación militar mediante un sistema de educación modular, que es la forma en la que se desarrolla este ciclo de aprendizaje que contempla el modelo educativo. Determinar los parámetros generales de la administración académica y establecer relaciones entre la planificación y evaluación. Y finalmente, direccionar el proceso de evaluación integral generando estrategias de mejora continua que aseguren la calidad del aprendizaje. La fundamentación legal del Modelo Educativo de Fuerzas Armadas 2018. Iniciaremos citando lo establecido en el artículo 27 de la Constitución de la República 2008, que contempla: la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, sentido crítico,
el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. El modelo educativo de las Fuerzas Armadas, con una visión general y apegado a la situación jurídica actual, guía la planificación, administración y evaluación académica en la educación militar. Para esto se basa en algunas normas jurídicas, de entre las cuales tenemos la Constitución de la República del Ecuador 2008, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 2007, la Ley Orgánica de Educación Superior 2010 y su reglamento, la Ley Reformatoria a la Ley de Personal de Fuerzas Armadas 2009 y su reglamento, y las normas concernientes a la formación, perfeccionamiento y capacitación según la especificidad de cada fuerza. Entre ellas, contempla el Reglamento de Educación Militar. El Sistema de Educación Militar de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Este sistema es un engranaje dinámico, constituido por subsistemas que actúan coordinadamente para la realización de los procesos de formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación, que desarrollan competencias en el personal militar con la finalidad de que cumplan la misión constitucional de las Fuerzas Armadas. El sistema de educación militar contempla diferentes instituciones educativas. Comenzamos con la Dirección de Educación y Doctrina Militar, que es quien da las directrices, direcciones y lineamientos a los comandos y direcciones de Educación y Doctrina Militar Terrestre, a la Dirección General de Educación y Doctrina de la Armada y al Comando de Educación Aeroespacial de la Fuerza Aérea. Estas, a su vez, dan sus lineamientos a las escuelas de educación militar, donde se cumplen los procesos de educación militar como son formación, perfeccionamiento y capacitación. Debemos recordar que el proceso de especialización se lo desarrolla en las instituciones de educación superior. No debemos dejar de mencionar que la Dirección de Educación y Doctrina Militar trabaja de forma directa con la UEMPE y la DEMIC, la Unidad Escuela Misiones de Paz Ecuador y la Academia de Guerra Militar Conjunta. En este esquema podremos analizar los 4 procesos de la educación militar: formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación. En la Armada del Ecuador, los diferentes repartos e instituciones académicas que desarrollan estos procesos educativos son: para la formación, la Escuela Superior Naval para el personal de señores oficiales a través de los guardiamarinas, y para el personal de tripulación, la Escuela de Grumetes y la Escuela de Infantería Marina a través de los grumetes. El perfeccionamiento lo desarrolla la Academia de Guerra Naval para el personal de señores oficiales y la Escuela de Perfeccionamiento de Tripulantes para el personal de tripulación. Para la especialización tenemos la Unidad de Fuerzas Armadas para el personal de señores oficiales y para el personal de tripulación, quien brinda las tecnologías, el Centro Tecnológico Naval. Para el proceso de capacitación tenemos al Centro de Especialidades y Capacitación Naval, y entre las capacitaciones genéricas podremos citar la Contraloría General del Estado. La educación militar se estructura en procesos que deben tener un soporte filosófico influido por corrientes de pensamiento que respalden su accionar y que se expresan en el proceso de enseñanza-aprendizaje como métodos que el docente utiliza
para alcanzar en el alumno militar los resultados deseados, incorporando los conocimientos adquiridos y generando cambios de conducta, para entender que en los procesos de educación militar, por su especificidad, se privilegian diferentes corrientes de pensamiento, es necesario abordar cada una de ellas. Este modelo educativo contempla 4 corrientes del pensamiento: conductismo, interacción simbólica, constructivismo y teoría de la construcción social. Conductismo es un enfoque que estudia la conducta del ser humano como resultado de la interacción con su entorno. Tiene 2 representantes, Frederick Skinner y Thorndike. Skinner creó el condicionamiento operante, que es una forma de aprendizaje donde el sujeto tiene más probabilidades de repetir formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y menos probables de repetir las que conllevan consecuencias negativas. Skinner creía que los procesos mentales internos no son los responsables de originar la conducta humana, sino los factores externos y medibles, y a este tipo de filosofía se le conoce como conductismo radical, porque trata de llegar a la raíz profunda de la conducta humana y, por ende, del aprendizaje, sin distracciones y con pensamiento profundo. Posteriormente, Thorndike refuerza el condicionamiento operante, indicando que el comportamiento se controla con las consecuencias mediante el uso del refuerzo y el castigo. Para esto se identifican 3 tipos de respuesta: la respuesta operantes neutrales, los reforzadores y los castigos. A continuación, analizaremos un ejemplo del conductismo dentro de la vida militar. Por ejemplo, para realizar fundamentos de puntería con munición real, las voces de mando y la reacción de los alumnos militares ante estas serían operantes neutrales. Para obtener la conducta deseada durante el tiro, el instructor militar habrá realizado prácticas de fundamentos de puntería con los alumnos bajo presión. Como reforzadores positivos, el instructor ha ejecutado continuas prácticas de tiro en seco, para que el alumno no cometa errores durante la ejecución con munición real, y reforzadores negativos con disminuir la presión al ver resultados en los alumnos. Asimismo, se aplicará el castigo positivo al aumentar la presión y tomar acciones durante la práctica, haciendo que el alumno evite equivocaciones, y castigos negativos como la penalización en la nota práctica del ejercicio cuando cometa fallas en la ejecución real del tiro. Al final, tendremos un militar capaz de reaccionar sin titubeos y disparar sin equivocación ante la orden dada por el superior durante un escenario de conflicto. El constructivismo. Para esta corriente del pensamiento tenemos 4 representantes. Kleisfeld indica que se deben entregar herramientas al estudiante para que pueda resolver un problema a través de sus propios procedimientos, haciendo que modifique su estructura cognitiva y exista aprendizaje. Por otra parte, Piaget manifiesta que el sujeto que aprende es el motor de su propio aprendizaje cuando interactúa con el objeto de conocimiento, encajando la información nueva con sus ideas viejas. Por otra parte, Vygotsky establece que el aprendizaje se encuentra condicionado por la cultura en la que se nace y la sociedad en la que se desarrolla. Finalmente, Ausubel manifiesta que el aprendizaje es significativo cuando el nuevo conocimiento adquiere significado a partir de los conocimientos previos que el sujeto ya posee. A continuación, a través de este video, indicaremos un ejemplo del constructivismo
en la vida militar. Por ejemplo, para un ciudadano civil, la idea de hogar en su representación mental y por sus conocimientos previos hace referencia a su casa y las comodidades que tenía en ella, con presencia de sus familiares. Sin embargo, al ingresar a la milicia, por ejemplo, para el guardia marina, al cabo de un tiempo encuentra que su hogar ahora es su escuela, con presencia de sus colegas militares. Entonces, el cambio de la vida civil a militar ha alterado su idea abstracta de hogar, construye nuevas ideas a partir de sus vivencias previas, de acuerdo con el medio social actual en el que se desenvuelve, y porque adquirió un significado propio a partir de esto. Finalmente, tenemos el interaccionismo simbólico y la teoría de la construcción social. El interaccionismo simbólico con sus representantes, Blumer y Mead. Este enfoque asume a la actitud como predisposición a la acción. La comunicación verbal o gestual tiene la función de anticipar lo que ocurre y es la reacción del otro la que da significado a la comunicación. En esta imagen podemos apreciar cómo se realizan las maniobras a bordo del buque Escuela Guayas. Los guardiamarinas, al escuchar el pito marinero, saben cuál acción o qué acción deben de ejecutar. La teoría de la construcción social, con sus representantes, Luckmann y Berger. El conocimiento se deriva y es mantenido por interacciones sociales, pues la realidad es construida socialmente. Los fenómenos sociales son creados, institucionalizados y convertidos en tradiciones. A continuación, vamos a visualizar un video en el que podrás ampliar un poco más los conocimientos hasta ahora adquiridos. Señores oficiales, señores voluntarios, señores tripulantes y señores aerotécnicos, reciban un cordial saludo del señor general de brigada Pedro Mosquera Burbano, como director general de Educación y Doctrina de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Vamos a iniciar esta presentación rápidamente explicando lo que es el modelo educativo y lo que abarca el libro número 1. Está demostrado que la gente prefiere recordar antes que imaginar. La memoria funciona con las cosas que nos resultan a nosotros familiares, es decir, con lo que conocemos, mientras que la imaginación funciona con lo desconocido y muchas veces puede ser aterrador porque exige que nos atrevamos a abandonar aquello que nos es familiar, es decir, salir de la zona de confort. Esta frase la dijo Simon Peirce, el primer ministro israelí, varias veces, y la utilizamos porque realmente para poder implementar el modelo educativo se necesita la imaginación creativa e innovadora. El modelo educativo de Fuerzas Armadas, con una visión general y apegada a la situación jurídica actual, debe establecer los lineamientos que guían los procesos de la cadena de valor de un sistema de educación de calidad, como son la planificación, la administración, la evaluación integral de la educación militar. Justamente la Constitución en el artículo 27 ya establece que la educación debe centrarse en el ser humano, de tal manera que se garantice su desarrollo holístico, se estimule el sentido crítico, el arte, la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. Y hace la Constitución una diferenciación entre competencias y capacidades que le permiten a la persona crear y trabajar. Y constituye, aquí viene algo importantísimo, un eje estratégico para el desarrollo nacional. Vamos a ver cómo aporta un sistema de educación por competencias al desarrollo nacional. Y vamos a tomar un ejemplo que está basado en un libro que se llama Startup Nation, de cómo Israel maneja su sistema de educación por competencias. Ellos sacan a los jóvenes con talento, los seleccionan mediante un examen y les dan la formación tecnológica más avanzada existente en ese momento. Las universidades y el ejército le proveen el conocimiento o el saber. Una vez que han finalizado y han obtenido ese conocimiento, pasan a las unidades de élite de las fuerzas de defensa israelí, en donde estas les van a aportar con dos cosas importantísimas. Por un lado, las habilidades y destrezas que están relacionadas con la capacidad de la persona para poner en práctica el conocimiento que adquirió,
y por otro lado la experiencia relevante, que se la obtiene de las operaciones reales, ¿sí? En donde se demuestra que la persona está en capacidad de tomar decisiones que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Esos son los soldados que forman los israelitas, pero con el objetivo de que este soldado ideal obtenga una visión holística. Holístico quiere decir que es íntegro, es decir, el círculo, el todo, integral, la suma de sus partes, e integrador, es decir, todas las partes están juntas. Si una parte se separa o es separada, pues entonces deja de ser integrador y por lo tanto deja de ser holístico. Esa es la visión que debe tener el soldado formado en ese sistema educativo por competencia. Una vez que termina el servicio activo, entonces pasan al servicio pasivo. Muchas personas consideran que es un desperdicio haber invertido tanto en ese soldado. Sin embargo, ese es el secreto de Israel, porque ellos lo que hacen es preparar sus soldados para que finalmente en el servicio pasivo pasen a formar parte del nivel directivo y las gerencias de las grandes empresas de Israel. Las empresas se pelean por estos soldados que tienen experiencia relevante, habilidades y destrezas, el conocimiento, todo esto en el marco de los valores. Y de esta manera los soldados dejan el servicio activo y aportan con su conocimiento y con sus habilidades y con su experiencia al desarrollo de estas empresas y por lo tanto al desarrollo del país. El modelo educativo está basado en competencias y permite a los institutos de educación militar y lo que se conoce como el desarrollo de capacidades mentales de orden superior. Es decir, el soldado tiene que desarrollar estas capacidades mentales de orden superior de tal manera que luego de leer un artículo o un texto esté en la capacidad de hacer un análisis, una síntesis, una conceptualización a partir del conocimiento y de la experiencia relevante. La persona puede crear un concepto que posteriormente se lo puede medir. Y ahí entramos ya al campo de los escalares que está establecido en el libro 3 del modelo educativo. Como cuarto, el manejo de la información, el pensamiento crítico, la investigación a diferentes niveles, porque la investigación lo que le permite al soldado es la resolución de problemas, y finalmente la metacognición, que es simplemente la capacidad de la persona para reconocer en una autoevaluación y darse cuenta de qué es lo que está fallando y cómo puede mejorar. Una persona que tiene 20 pues no tiene margen de mejora. Si una persona tiene 16, tiene 14, porque así él se ha autoevaluado, entonces tiene un margen de mejora mucho más amplio. Por otro lado, otra de las innovaciones del modelo educativo basado en competencias es que nos permite trabajar en la iniciativa individual y comunitaria. Nos hace entender la importancia de aprender a trabajar de forma individual, pero como componente de un equipo de trabajo, de un grupo. Es decir, cómo aporto individualmente para beneficio del grupo. Porque obviamente está demostrado que mientras más avanzamos en el grado, menos decisiones las tomamos por nosotros mismos y más decisiones las tomamos en equipo, como por ejemplo un comandante de un buque debe tomar las decisiones en base al asesoramiento que tiene de su estado mayor. Pero eso tiene que ser cultivado desde los cursos de formación, perfeccionamiento, capacitación y especialización. ¿Cómo lo hace el modelo educativo? Pues a través de las diferentes evaluaciones grupales, la coevaluación, la conformación del comité de módulo. Otra de las innovaciones que nos permite el modelo educativo es trabajar en el desarrollo de competencias. Cómo fueron variando los paradigmas educativos desde la educación bancaria hasta la educación holística sinérgica por procesos en la que algunos autores como Gonzalo Morales habla del conocimiento, que antes nos importaba solamente que la persona conozca, a que la persona demuestre que puede aplicar ese conocimiento, pero aún más importante, dentro de un marco ético, es decir, dentro de los valores y de las actitudes. Eso se llama competencia. El modelo educativo busca posicionar la educación militar del país como un referente en la región, mediante la aplicación de un sistema de planificación modular basado en competencias, en el que se insiste y fortalece constantemente. Se hace énfasis en la transversalización de los principios, valores y virtudes establecidos en el Manual de Ética para el personal de Fuerzas Armadas, para combatir la corrupción. Los militares, en esencia, deben reprochar los actos de corrupción, pues esto genera bases para una ciudadanía responsable que no tolere prácticas ilegales, a través de una matriz de planificación modular que fue tomada de un sistema de administración que se llama Hoshin-Kanri, adaptada a educación, y nos permite tener toda la información necesaria para entender el proceso de enseñanza-aprendizaje y finalmente
cómo se lo demuestra, es decir, cómo se demuestra que el estudiante adquirió la competencia que definió el módulo. Es importante que dejemos de pensar en las asignaturas porque esto ya rompe esa idea de las asignaturas en donde el docente es el dueño de la materia y nos lleva a manejarlo por módulos, contenidos imprescindibles que se conectan, es decir, se vuelven interdisciplinarios y transdisciplinarios porque se conectan finalmente y el estudiante entiende el porqué de las diferentes asignaturas. Con la matriz de planificación modular logramos plasmar y aterrizar el desarrollo de la competencia y demostrarlo. Desde la Constitución ya se hacía una diferencia entre capacidad y competencia, pues la capacidad está relacionada con el saber y el saber hacer, términos utilizados por la UNESCO. El saber es el conocimiento que se le da a la persona y el saber hacer es la habilidad y o la destreza que se ha desarrollado para que la persona pueda poner en práctica ese conocimiento. Estas dos cosas forman la capacidad, es decir, yo formo un soldado capaz de. Sin embargo, para que eso se convierta en competencia, debe obligatoriamente existir el saber ser y saber convivir. Esto está relacionado directamente con las actitudes y los valores de las personas para utilizar ese conocimiento, aplicarlo. Y todo esto obviamente en el marco de los valores. Quien diga ser competente es porque lo ha aprobado. Por otro lado, también nos permite trabajar en el fortalecimiento de los valores profesionales. El modelo educativo obliga al sistema de educación a trabajar en la disciplina de conciencia, tanto individual como colectiva, porque las personas deben entender ese comportamiento moral individual, cómo aporta al comportamiento colectivo. No estamos hablando solamente de liderazgo, de supervisión y de registro, porque cuando yo creo una dependencia del líder, lo que puede ocurrir es peligroso. Si el líder cae, el subordinado puede convertirse en cómplice, en encubridor o en el peor de los casos también en autor. No solamente es cuestión de liderazgo. Debe trabajar en la disciplina de conciencia de las personas. Esto nos permite darle vida al manual de ética porque los valores que van a ser establecidos en las competencias deben ser obtenidos del manual de ética. Séptimo, también nos permite trabajar con profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria. Si podemos ver cómo se redacta esta competencia que está en el ejemplo, dice, integra una escuadra de policía militar en acciones tácticas, debe tener todo el conocimiento necesario para integrar esa escuadra de policía militar en acciones tácticas. No solamente sabe integrar, sino que lo hace con liderazgo y con responsabilidad, que son los valores que se obtuvieron del manual de ética y que se van a desarrollar durante este curso que estamos poniendo de ejemplo. Y esto obviamente tiene que demostrarlo, porque ese es el requisito de la competencia, demostrarlo en base a la doctrina existente. Es decir, si estamos hablando de la policía militar, debe existir un manual de policía militar de acuerdo al manual de policía militar en vigencia, porque el manual me da a mí los estándares de calidad que debe cumplir la persona para hacerlo de forma correcta o de hacerlo de forma incorrecta. También es importante entender que nos permite trabajar por un sistema de educación de altísima calidad. Debemos pasar de la enseñanza al aprendizaje, si dejamos de centrarnos en lo que el docente nos enseña y pasamos a centrarnos en lo que el estudiante aprende. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué aprendió el estudiante y cómo va a ponerlo en práctica? ¿En dónde me va a demostrar a mí como docente que él adquirió el conocimiento? Pasamos de los objetivos a una administración por procesos, porque entendemos que la educación es un proceso y debe estar concebido como tal, porque tiene elementos de entrada, elementos de apoyo y elementos de salida. En la educación, obviamente, el elemento de salida de nuestros cursos es un militar que está preparado para cumplir, por ejemplo, el siguiente grado en su carrera. También pasamos de un enfoque local a un enfoque sistémico, es decir, entendemos que la educación es parte de un sistema y que está conectado con los otros macroprocesos que manejan las fuerzas. Por ejemplo, educación y talento humano tienen que ir de la mano. Educación, talento humano, sistema integrado de seguridad tienen que ir de la mano porque todo esto se conecta en lo que se conoce como diccionario de competencias. Pasamos de un sistema educativo que fue creado en la sociedad industrial para formar nuestros ejércitos de independencia a formar los ejércitos que estén preparados para combatir en la sociedad de la información y del conocimiento. Algunos autores hablan también de una famosa sociedad red que apareció hace aproximadamente 10 años. Y finalmente pasamos de la cultura del copia, pega, imprime y entrega a la cultura de investigación e integración de las TIC. Es decir, la persona debe estar
en la capacidad de desarrollar el hábito de la lectura, por lo tanto el desarrollo del pensamiento, la competencia en el manejo de la información, la competencia investigativa y finalmente la competencia para redactar artículos científicos. Y ese debe ser nuestro objetivo como institutos también, generar publicaciones en donde consten los artículos científicos escritos por nuestros soldados, de tal manera que se aporte no solamente al desarrollo de Fuerzas Armadas, sino al desarrollo del país. También nos permite trabajar en el aprendizaje significativo y en la cultura investigativa. La importancia de ese proceso pedagógico en donde hablar de información no necesariamente es hablar de aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La información está en los dispositivos de almacenaje, en documentos, puede estar en los sentidos, puede ser enviado por un mail, mientras que el aprendizaje es un hecho humano que está relacionado con las neuronas. Es decir, información no es lo mismo que aprendizaje. El aprendizaje se da cuando la persona sabe qué hacer con la información y es indispensable que la procese para que finalmente esta información sea convertida en aprendizaje. Para esto se requiere una ingeniería pedagógica militar, es decir, un aprendizaje significativo de las cosas. Y por otro lado tenemos la cultura investigativa, en donde se entiende que la lectura, las habilidades básicas del pensamiento, las capacidades mentales de orden superior y la competencia en el manejo de la información son el cimiento común para el aprendizaje significativo y la investigación, sea pedagógica, sea científica. Eso nos permite alcanzar el desarrollo como sociedad militar, como sociedad ecuatoriana. Y para reflexionar y no olvidarnos nunca de la diferencia entre el aprendizaje y la enseñanza, pues entonces tengo que decirles que los profesores que se pasan la vida enseñando no permiten que sus estudiantes aprendan. Estaban dos amigos con un perrito que se llamaba Manchas y le dice el amigo, el dueño del perrito, enseñé a Manchas a silbar. Su amigo se acerca, trata de escucharle y le dice, pero yo no le escucho silbar. Y su amigo le contesta, te dije que le había enseñado, no que él había aprendido. Y esa es la realidad de nuestro sistema de educación actual. El sistema educativo basado en competencias permite trabajar en competencia en el manejo de la información, o CMI, que es simplemente la capacidad de las personas para adquirir la información. Sabe dónde buscar la información. O sabe utilizar los buscadores académicos del Internet para obtener artículos científicos y válidos. Una vez que él adquiere esta información, entonces está en la capacidad de evaluarla críticamente. Y obviamente, mientras la evalúa, la puede seleccionar. Es decir, esto me sirve, esto no me sirve y por qué. Cuando tengo seleccionada, entonces yo la utilizo para generar nueva información a partir de la información que ya leí y que obtuve de otros autores. Genero información propia para evitar el plagio. Después de eso, tengo capacidad de comunicar esa información de forma oral o de forma escrita. Cuando yo he podido comunicarla, puedo decir que esto me va a llevar al conocimiento. Y el conocimiento, o en el marco de la ética, me permite a mí alcanzar la sabiduría. La competencia en el manejo de la información es clave para desarrollar en la persona la capacidad del aprendizaje autónomo, es decir, la persona aprende a aprender por sí mismo, es decir, tiene el tiempo, tiene la capacidad para poder ir a los libros, contrastar la información, entenderla y ponerla en práctica o rechazarla. Cuando la persona puede aprender por sí mismo, es decir, se rompe el paradigma de que el estudiante aprende en el aula y con el docente. El estudiante aprende en cualquier lado. Cuando la persona logra este aprendizaje significativo, aprender por sí mismo, entonces está preparado para lo que se llama el aprendizaje durante toda la vida. Cuando la persona tiene la competencia en el manejo de la información, pues entonces puede preguntar, pero no preguntar por preguntar para ganar puntos de actuación en clase, como ocurre normalmente en nuestras academias, sino para hacer preguntas críticas que le aporten al conocimiento de todos los compañeros del aula, para investigar, para encontrar significado a las cosas y a partir de eso desarrollar ideas nuevas, para analizar las cosas, para evaluarlas, para hacer una síntesis, para tener la capacidad de comunicar y transferir ese conocimiento, porque está demostrado en la pirámide del aprendizaje que la persona que logra comunicar o transferir ese conocimiento es el que más aprende,
Es sumamente importante tener un soldado que pueda resolver problemas y pueda tomar decisiones a su nivel, comprender la naturaleza de la información, emplear la tecnología efectivamente y emplear la información de manera segura y responsable. Se debe trabajar de forma sistémica con otros procesos y esto es lo que permite este sistema educativo por competencias. Un diccionario de competencias debe tener u obedecer a una competencia genérica, debe tener una competencia específica y esta competencia específica se construye de las actividades esenciales. Van a haber varias actividades esenciales que nos permiten componer esa competencia específica que yo le quiero dar al estudiante. Y en un nivel más bajo de las actividades esenciales están las tareas. Cada actividad esencial debe tener uno o más tareas que la persona debe cumplir. Estas tareas dan origen a lo que se conoce como el puesto posicional. Aquí se conectan los macroprocesos de las fuerzas. Por un lado, la educación, que maneja actividades esenciales, competencia específica y competencia genérica. Por otro lado, talento humano, que lo que le sirve a talento humano es la competencia específica y las actividades esenciales para definir las tareas y por lo tanto obtener un puesto posicional. Y finalmente, para el sistema de seguridad, lo que le sirve es simplemente el puesto posicional y las tareas para obtener de allí los profesiogramas y hacer la medición de los riesgos laborales. Entonces todo tiene que estar conectado, todo tiene que estar unido. A partir de ahora se lo ve a la gestión como un todo. Si es que cada departamento, por ejemplo, cada dirección maneja las cosas por su lado, pues entonces perdemos esa visión holística de las cosas, esa visión sistémica. Dentro de un poco lo que es la planificación educativa, es importante entender que el modelo educativo establece 5 competencias genéricas estructuradas con los 4 componentes que ya hemos hablado y estas obedecen a los ámbitos de desempeño de comandar y liderar, la ejecución de operaciones militares, administrar, educar e instruir y el apoyo al desarrollo nacional. No hay conflicto de las competencias genéricas que manejan las fuerzas con las 5 competencias genéricas que establece el modelo educativo. Antes de finalizar, desarrollaremos una tarea formadora. Debes contestar cuáles son las innovaciones en la educación militar con el modelo educativo de Fuerzas Armadas 2018. Señalarás al menos 3 innovaciones con su respectiva justificación. Las indicaciones de la tarea estarán establecidas en la plataforma y deberás subirla en el horario y fecha indicada. Finalmente, para recordar, el libro 1 del modelo educativo de las Fuerzas Armadas 2018 contiene la fundamentación teórica conceptual y la estructura del sistema de educación militar de las Fuerzas Armadas, lo que nos permite determinar que las fortalezas de esta normativa son el enfoque sistémico, la visión holística en sus 3 ejes, íntegra, integral e integradora, y el trabajo en equipo. Tengan todos ustedes buen día. Nos veremos pronto.